Buenas noches, amigos que siguen la página Los Hijos del Aguizote. Hoy me encuentro, como siempre, aquí con el amigo Mario Vega compartiendo un espacio, ¿no? Con un formato diferente para hablar, ¿no? Con un sentido nacionalista de lo que fue el movimiento de revolución en México. Mario, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a toda la gente que sigue la plataforma cultural Traserred y Los Hijos del Aguizote. Y que, pues, creo que el tema de hoy, Alfredo, tiene mucha tela de donde cortar. Hace mucho tiempo que habíamos platicado. De hecho, una ocasión hicimos un pequeño video en el coche donde. Un recorrido, ¿no? Donde tocamos ciertos temas históricos, ¿no? Y pues hoy, un aniversario más del conflicto armado que vivió nuestro país a raíz del 20 de noviembre de 1910 y que pues oficialmente lo dan como terminado el 5 de febrero de 1917, donde después de varios años de dictadura, bajo el mandato de Porfirio Díaz, el país se levanta en armas en diferentes sectores y comienza una lucha encarnizada que demoró un buen lapso de tiempo, ¿no? Y qué mejor que charlar eso con un tipo como Alfredo, que pues él es mentor, es maestro y que tiene también sus investigaciones con los autores que tienen a veces otras versiones, Alfredo, del tema histórico, y que pues hoy nos va a dar mucho gusto escucharte, ¿no? Sí, es verdad. Por ejemplo, hay que entender la raíz del movimiento de la revolución. O sea, la sociedad en México estaba totalmente sometida, en este caso por el general Porfirio Díaz. Había un caciquismo, ¿no? Brutal. Las poblaciones eran prácticamente haciendas, donde el común de la gente pues solo trabajaba para comida y vestimenta, ¿no? Y sin acceso prácticamente a nada. La riqueza estaba distribuida en unas cuantas familias y bueno, pues obviamente, como todo, ¿no? Sabemos, Mario, que en las verdaderas democracias quien tiene la razón es la mayoría, aún estando equivocado. Entonces, la mayoría vivía en una desigualdad que no dista mucho en algunas cosas hoy de lo que es el presente, ¿no? Digo esto porque hace poco, ¿no? Entrando, por ejemplo, aquí se me vino a la mente, ¿no? A Boca del Río y esa situación ahí, ves unos edificios enormes y cómo es que ves luego en los cinturones de miseria unas casas de láminas de cartón que están a punto de caerse, ¿no? O sea, la incongruencia, ¿no? Total. Entonces, pareciera que no dista mucho de lo que fue en el pasado y bueno, el porfiriato por ahí de 1876 a 1911 se divide en tres etapas el porfiriato. La primera etapa se le conoce como la paz forzada. Para esto, Mario, el general Porfirio Díaz había creado las máximas vías férreas en todo el país para sofocar los fuegos. O sea, por ejemplo, si había un problema en el estado de Veracruz, inmediatamente mandaba a su gente a través del ferrocarril y así, ¿no? A los distintos estados de la República y con ello mantener el control. Por eso se conoció como la paz forzada. Luego viene el segundo periodo, que es el de auge económico. O sea, viene la inversión extranjera, la inversión inglesa, francesa y demás. Y pues obvio empieza a haber auge económico, ¿no? Empieza a ver, como decimos ahora en el presente, el famoso circulante, ¿no? Ese dinero se empieza a mover aquí. Y posteriormente, pues bueno, viene el declive, ¿no? Sí. Prácticamente de la dictadura. En este caso, Porfirio tenía dos bandos, uno conocido como los reyistas, quien comandaba Bernardo Reyes, el otro se le conocía como los científicos, quien tenía como líder a José Ives Limantur, y a los cuales siempre les prometía que iba a ser el próximo presidente de la República. A los dos les manejaban la misma versión para mantenerlos sometidos, atados, ¿no? Sometidos. La mentira es una herramienta política no ahora en el presente,
porque también sí sabemos que en el presente eso existe. Claro. O sea, viene desde el pasado, desafortunadamente, ¿no? Entonces, para entender esas prácticas o malas prácticas políticas que había desde el pasado, ¿no? Como estrategia ya utilizaban a la mentira como una herramienta en la política. Alfredo, en el tema sobre las estrategias que utilizaba Porfirio Díaz, por la mañana hubo un segmento del desfile donde nos pusimos a platicar con el licenciado Miguel. Y bueno, el tipo era obviamente altamente astuto en cómo manejarse, ¿no? Claro. Platícanos esa parte de Porfirio Díaz, cómo era que conservó, o sea, cómo se evadió para conservar el poder tantísimos años. Sí, Porfirio Díaz era un hombre que con una habilidad única, ¿no? Por ejemplo, había revueltas y llegaba algún grupo a manifestarse en contra y todo, y mandaba a buscar al líder. Entonces, al único con el que negociaba y con el que hablaba era con el líder. Y de ahí surge una frase que decía, ese pollo quiere su maíz. Ese pollo quiere su maíz. Entonces, lo pasaba, le decía, oiga, mire, don Porfirio, es que la gente está harta de trabajar tantas horas y los salarios pocos. Ajá, ¿y qué más quiere? No, pues quiere que trabajar tierras, sembrar sus propios campos, etcétera, ¿no? Bueno, ya me dijiste que quieren ellos, ahora dime qué quieres tú. Y al final los convencía para que saliera y le dijera un cerro de mentiras a aquello, y al único que lo mantenía bien, ¿sí? Ya sea con tierra o con dinero, era al líder. Se lo echaba a la bolsa. Se lo echaba a la bolsa, como luego decimos comúnmente, y era una manera de mantener el gobierno sin tantos alborotos, ¿no? Sin tanto gente que se quisiera rebelar, porque los mismos líderes apaciguaban eso. Ya no era Porfirio, sino a través de los mismos líderes de cada revuelta, ¿no? De hecho, por eso ahí, durante la revolución surge también esa frase que comúnmente hoy decimos nosotros, ¿no? Eso de sepa la bola. Y sepa la bola era porque cuando hubo el levantamiento armado, ya en la revolución se juntaban en las esquinas la gente que iba a salir a caballo, ¿no? A armarse, jóvenes, incluso mujeres y demás, y dicen, no, pues oye, hubo tal encuentro, hubo un desorden por ahí, fueron la bola, fueron los de la bola, y sepa la bola, y así se fue hasta que quedó el dicho ese, sepa la bola, ¿no? De ahí se origina eso, digo como anécdota, ¿no? Porque luego no decimos de dónde viene. Y bueno, para continuar, bueno, decía eso de Porfirio, y fue una manera de mantener calmado al pueblo, ¿no? Que a la fecha lo utilizan muchos políticos. Yo creo que Porfirio Díaz fue un modelo a seguir para muchos actuales gobernantes que han prevalecido tantas veces en una posición política y que bueno, sabemos que el poder se vuelve adictivo, se vuelve parte de la vida de la gente que lo llega a ostentar y que cuesta mucho trabajo desprenderse de él, ¿no? Entonces, creo que Porfirio Díaz fue un ejemplo. También considero que el tema de Porfirio Díaz sería bueno para un podcast, para un cara a cara que se dedique solamente a él, claro, donde analicemos claro. Sus temas como villano o como héroe, porque también hay muchas personas que lo consideran realmente un héroe, aunque la historia nos lo pintó como un villano, ¿no? Mira, ojo con eso, porque pues tuve la oportunidad de tener a maestros, a gente, a historiadores. Por cierto, por ahí voy a no mencionar uno. Le voy a compartir el link por si lo ve, al maestro Santiago Solano García. Fue mi maestro en la prepa y él era historiador por oficio, o sea, por carrera, ¿no? Entonces, de veras. Entonces ya te imaginarás lo que conocía, ¿no? Y tuvo a grandes maestros en la Universidad de Historia y todo. Entonces, todo eso el maestro Santiago Solano nos los compartía, nos los transmitía. Era un lujo tomar una clase con el profesor Santiago, la verdad.
y recuerdo bien todos estos temas con él. Incluso ya después fuera de clase nos quedábamos a platicar con él. Era raro, era muy difícil que en una clase tú te quedaras platicando con un maestro de un tema de historia. Sí, era, sí. era muy, pero era por lo atractivo que te hacía las clases. Era apasionante la forma en que Exactamente. se los hacía llegar a ustedes, ¿no? Claro, y bueno, pues Mario, viene después lo demás, o sea, viene el hartazgo de una sociedad cansada, sumida en la pobreza, en la desigualdad total, y deciden armar el levantamiento armado desde la parte norte del país, ¿no? Y después Zapata acá en el sur, y bueno, se arma toda esta trifulca. Madero, como sabemos bien, llega al poder, decepciona inmediatamente. Luego, Huerta. Madero fue un anticipo a cómo se maneja actualmente la política, ¿no? Donde, por ejemplo, tú nunca vas a ver en los palacios municipales o en los gobiernos de cualquiera de los tres niveles, claro, a las personas que anduvieron en campaña. Por lo regular, siempre los que van a gobernar van a ser gente recomendada o acomodados. Y eso hace también que los gobiernos no sean totalmente eficientes. ¿No? ¿Por qué? Porque al que le dio, al que caminó, al que anduvo consiguiendo, convenciendo a la gente para que votara por tal candidato o candidata, lo dejaron afuera, y normalmente los que llegan ni siquiera sudaron una gota en esa campaña, que fue lo que hace Madero con Villa y Zapata, cuando prácticamente les pone como jefe militar a Victoriano Huerta, ¿no? A la postre, bueno, es quien lo traiciona, ¿no? Exacto, sí, pero vaya, aquí lo curioso fue que teniendo a dos militares de la categoría de Zapata y de Villa, dejan en el puesto al que había sido contra el que luchaban ellos en los campos de batalla, y realmente pues ahí es donde Zapata y Villa deciden continuar con el movimiento armado, lucha, claro, ahora contra Madero. Sí, sí. Y bueno, ¿qué recibió Madero por su decisión? Que fue asesinado por la persona en la cual le confió, ¿no? Así es, sí. Cosa que sigue pasando en la política actual en todos los niveles. Sí, desafortunadamente las traiciones, las venganzas políticas no se siguen dando. Es un tema del pasado, Mario, pero también es un tema actual, ¿no? Alfredo, a tu percepción, los motivos que hicieron que las personas que decidieron tomar ese movimiento, hacer ese movimiento, se lograron subsanar con esa lucha armada, o consideras tú que prácticamente siguen lastimando al país en sus diferentes esferas sociales? No, sin duda sigue, Mario. Uno de los ejemplos es lo que sucede el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas, ¿no? Con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Es un ejemplo de ello, o sea, cómo no se respetaban las costumbres, ¿no? y las formas, ¿no? Usos y costumbres, la ley de usos y costumbres de los indígenas, porque ese es el poder neoliberal. El poder neoliberal, Mario, te quiere obligar prácticamente, ¿no? a esa cultura del consumismo, a que tú consumas las energías que ellos producen, las carnes que ellos producen, los productos que ellos producen. Que estés de fiesta el día que ellos te dicen. Y que lleves el ritmo de vida al modelo que ellos quieren. Sí, porque el modelo de vida de ellos es el del estar sometido, el de siempre estar por debajo. Y llevarte a que compres lo que ellos quieren, ¿no? Que es ese consumismo. Entonces vivimos actualmente en una realidad virtual en la cual choca con la realidad social en la que vivimos. O sea, ellos presentan una forma de ver el mundo, el poder de ver un mundo en el que dicen que no hay violencia, un mundo en el que dicen que es de igualdad, de que todos juntos, de que bajo el mismo techo y demás, pero la realidad no es así. Entonces, ¿por qué obligar a un grupo de personas, ¿sí? En este caso a los indígenas, a no respetar sus derechos y sus costumbres? Que después, por ejemplo,
con el encuentro que se da con Camacho Solís después, ¿no? Para lo que fue los acuerdos de San Andrés Larraíza, vimos que al final no se respetan, ¿no? Y se llevan a cabo. Entonces, la masacre que hubo en Acteal, en la comunidad de las abejas, o sea, hay mucho tema para mencionar lo que me acabas de preguntar, o sea, que en realidad esta lucha sigue. Entonces, el que hagamos este encuentro, como ahorita, ¿no? Este cara a cara, este pequeño en vivo, este programa, esta pequeña cápsula, se trata de eso, ¿no? De poder discernir qué sucedió en el pasado, que podamos entender cómo es el presente y con ello, sobre todo en los jóvenes, poder proyectar un futuro mejor. Pero los jóvenes tienen que saber cuál es el pasado de México, tienen que entenderlo, tienen que traerlo al presente para poder comprender. Tú no puedes comprender tu presente si no traes el pasado y mucho menos vas a poder proyectar un futuro mejor, porque no sabes qué le duele a México, no sabes qué es lo que ha sufrido, ¿no? Entonces, un país que ha sido devastado, muy lastimado, muy golpeado, ¿no? por los distintos gobiernos y que, pues sin embargo, es como la vaca, ¿no? Que ahí no se cansa, sigue dando leche. Como un barquito de corcho. Sí. Pasan tempestades y México sigue ahí al flote, ¿no? Por la riqueza que tenemos, las riquezas naturales y porque a final de cuentas el mexicano con todos los defectos, pues es una persona que siempre trata también de salir adelante como se puede y como la vida se lo permite, ¿no? Alfredo, pues creo que este es un formato padre, un formato bueno, los cara a cara. Vamos a poder ir, me va a dar mucho gusto en el siguiente podcast que tengamos bajo esa forma de hacerlo, que toquemos el tema de las mujeres. Por ahí tú tienes una gran retórica sobre todas las damas que formaron parte de este proceso evolutivo de México y que aparte de eso que están olvidadas, que están empolvadas, que hay muchos nombres escondidos que deberían de ser los nombres de instituciones educativas ahorita, de calles, de avenidas, porque pertenecen a damas que pues brincaron esa línea que les tenía muy marcada la sociedad, el de no votar, el de no ser parte de las decisiones políticas y sociales del país, y que más sin embargo con toda esos régimen que tenían esas ataduras, decidieron quitárselas y a costa de sus propias vidas emprender una lucha que fortaleció lo que hacía ya los revolucionarios varones. Sí, sin duda hay mujeres extraordinarias, Mario, mujeres extraordinarias en nuestro país, con un sentido nacionalista y una visión de verdad impresionante. Si me permites, no claro, sé si hay el espacio. Quisiera mencionar, por recordar alguna, porque son muchas, tantas, a Elvia Carrillo Puerto, o sea, una mujer que luchó al 1000% contra el sufragismo, o sea, contra el derecho a que las mujeres pudieran votar y a su vez ser votadas. Deberían de todas las gobernadoras, senadoras, diputadas, presidentas de la República, alcaldesas, tener una foto de ella, por lo menos en las oficinas, en su escritorio. Claro. Porque así como sobran muchos monumentos por ahí, cuadros y que pintan y cosas ahí, hay muchos que hacen falta, ¿no? Entonces creo que una de las que hace falta es el de ella, un monumento, porque ella contribuyó mucho a ese sufragismo, que las mujeres pudieran votar, hacer votar, a que la mujer se preparara, estudiara, y te repito, no tan solo que pudiera votar, sino que también fuera elegida para ser votada. Y esa conciencia de Elvia la compartió con las demás mujeres, ¿no? Pudo replicar ese mensaje, no fue egoísta, no se quedó con esa parte, sino que compartió, y tristemente, bueno, muere ahí un edificio de la Ciudad de México sola, ¿no? Triste, muy pobre, prácticamente ciega. Hace poco le dedicaron un artículo por ahí, que bueno, después si hay chance lo vamos a traer, pero o sea, de verdad una historia impresionante,
y triste a la vez, ¿no? Triste, un final muy triste. Infravalorada en todos los sentidos. Claro, claro, decía, porque luchó para mucho y mira cómo terminó, ¿no? Aquí cabe lo que decía el maestro, déjame recordar, fue el mentor de Simón Bolívar, ¿sí? Que decía una frase, alcanzó a escribir antes de morir, decía, yo quise hacer de la tierra un paraíso para los demás y la convertí en un infierno para mí. Y creo que con eso me despido esta noche. Creo que simboliza mucho. Una frase poderosa. Sí, definitivamente. Poderosa, sí. Pues Alfredo, creo que empezamos con el pie derecho esa nueva sección de cara a cara. Simón Rodríguez fue el profesor que la dijo. Donde Simón Rodríguez. Vamos a poder tener a muchas personalidades y sobre todo hacer muchas cápsulas contigo, con Edith Miguel, con Manuel, que son gente que les gusta el tema histórico, que tienen la capacidad para también transmitirlo, porque eso es importante. Aquí se conjuga todo, tanto el tema, su preparación que tienen, sus estudios, con la forma fácil de explicarlo, porque al final de cuentas lo fácil es lo más difícil al momento que tú quieres transmitirle algo a una tercera persona. Pues lo vamos a subir a las plataformas y pues creo que hay muchísimo tema. Está el tema de las mujeres, está el tema de Porfirio Díaz, está el tema de los hermanos Flores Magón. Claro. Muchísimos personajes históricos. Creo que México tiene una cultura rica y aparte no se acaba nunca. Sí. Podemos pasarnos 2-3 vidas hablando sobre la historia de México y no vamos a terminar. Bueno, pues muchas gracias y esperamos les guste ese nuevo cara a cara de Los Hijos del Aguizote. Buenas noches. Buenas noches.